Hola, ¿qué tal? Si sigues mi canal aquí en TikTok, te darás cuenta de que este es el tercer filósofo antiguo, o por lo menos considerado de los filósofos antiguos. Este es el tercero, Siddhartha Gautama, 400-480 a.C., un pensador o filósofo indio. Siddhartha Gautama, también conocido como Buda o el Despierto, fue un filósofo indio que nació en el siglo V a.C. Sus enseñanzas se centran en superar la insatisfacción de la vida cotidiana. Los expertos creen que Siddhartha Gautama, más tarde conocido como Buda, nació en el siglo V a.C. y murió aproximadamente a los 80 años. Las fechas exactas se siguen discutiendo, pero se está de acuerdo en que era miembro del clan de los Chaika o Chaya, que vivían en la actual frontera entre India y Nepal, y que creció entre riquezas y comodidades. He nacido para el conocimiento supremo, para el bienestar del mundo, por eso este es mi último nacimiento, dijo Siddhartha Gautama. En aquella época, la India era un centro de actividad filosófica y religiosa. Además, estaba experimentando una rápida urbanización y un aumento del comercio de los viajes, así como la emergencia de estados extensos y poderosos. Tras la muerte de Siddhartha, este proceso culminó con el surgimiento del imperio Maurya. El periodo comienza en el siglo VII a.C. También fue testigo de un notable crecimiento en el número de practicantes o de prácticas religiosos y asramanas o filósofos errantes. Es difícil separar la historia y la leyenda, pero se suele aceptar que Siddhartha abandonó su hogar y su familia para convertirse en un asrama. Después siguió a diferentes maestros. Finalmente tuvo una experiencia de bodhi o despertar, que describió como una liberación del sufrimiento y de la insatisfacción de la vida. Tras aquello, pasó el resto de su vida enseñando. A su muerte tenía miles de seguidores. Las diferentes tradiciones budistas han añadido a esta biografía básica elaborados mitos sobre la vida de Siddhartha. Según estos, se crió en el palacio de su padre, el rey Shuddhodana, y creció rodeado de todos los placeres imaginables e inimaginables. El rey, temeroso de que se cansara del palacio, se aseguró de que no conociera la enfermedad, la vejez y la muerte. El joven príncipe pasó la primera parte de su vida inmerso en placeres sensuales, ignorante de sus peligros existenciales. Sin embargo, al salir del palacio, presenció tres cosas que le revelaron la realidad del sufrimiento humano: un enfermo, un anciano y un cadáver. Estas visiones hundieron al joven en la desesperación. En una salida posterior tuvo una otra experiencia, vio a un asramana cuyo noble porte lo llenó de esperanza. Siddhartha o Buda razonó de que debía ser posible hallar liberación del sufrimiento humano a través del ejemplo de esos filósofos errantes. Poco después de esa experiencia, Siddhartha abandonó el palacio con la ayuda, según muchas versiones de la leyenda, de una multitud de dioses favorables, y renunció a la vida de lujos para convertirse en un vagabundo. A pesar de la inverosimilitud de esta leyenda, ha perdurado gracias a su capacidad para presentar una clara dramatización del problema existencial del sufrimiento, centro de la filosofía budista. Gracias
al gran corpus de textos conservados por sus seguidores, los eruditos saben que Siddhartha fue un maestro. De particular importancia en este sentido es una serie de obras escritas en Pali, un antiguo lenguaje de la India emparentado con el sánscrito, que fueron recopiladas varias generaciones tras la muerte de Siddhartha. El problema clave identificado por estos textos es el llamado dukkha. Aunque suele traducirse como sufrimiento, una traducción más exacta sería insatisfacción. El concepto se refiere a que la experiencia cotidiana del ser humano, su vida mundana, es fundamentalmente insatisfactoria y dolorosa. El dukkha se refiere a un amplio abanico de experiencias que van desde la extrema agonía a la frustración y a un sentimiento general de descontento con la existencia. Entender la naturaleza precisa del dukkha es crucial para el budismo. Esto se explica en los textos Pali por medio de un ejemplo. Cuando Siddhartha era muy viejo, su cuerpo a menudo estaba lleno de dolor, pero era solo dolor físico, sin la angustia del sufrimiento. Siddhartha argumentaba que las personas a menudo añaden sufrimiento al dolor. Por ejemplo, intentando evitar o preguntándose ¿por qué yo? Y que al hacerlo se someten a la angustia y a la aflicción. Siddhartha decía que su experiencia de Bodhi lo puso más allá del alcance del dukkha y que sus enseñanzas podían mostrar a otros el camino que salvaba de la insatisfacción. Usaba la analogía de un hombre que ha sido alcanzado por una flecha y de inmediato lo alcanza la segunda. La primera flecha es el dolor físico. Esto es inevitable, pues tenemos un cuerpo. Pero la segunda es el sufrimiento mental en respuesta al dolor, lo cual puede ser erradicado. Si se logra, podemos experimentar el ir y venir de las sensaciones agradables y desagradables sin el desequilibrio de lo que acompaña. Además del dukkha, hay otras características de existencia que el budismo enfatiza. La primera es que la experiencia siempre ha cambiado. Y la segunda es que no hay un alma o sustancia subyacente. No hay una esencia fundamental del yo, es lo que quería decir, que tenga esas experiencias. La filosofía puesta por Siddhartha no era meramente un sistema de pensamiento, sino una plantilla práctica para vivir de forma diferente. El sistema suele dividirse en tres aspectos. El primero aspecto es sila, que se traduce como moral o ética. El concepto fundamental tras la ética budista es que todas las acciones tienen consecuencias. Ciertas acciones producen resultados inevitables. Por tanto, si alguien desea transformar su vida y su experiencia, debe comenzar cambiando sus actos. El segundo aspecto del sistema es el samadhi, o concentración. Esto se refiere a un abanico de prácticas de meditación que ayudan prácticamente a desarrollar un sentimiento de calma y de concentración. Sin embargo, el samadhi por sí solo no es suficiente para transformar la experiencia. Para que esto ocurra, se necesita panna o sabiduría, tercero y último aspecto del sistema. Esta práctica conlleva análisis atento y detallado de nuestra mente y del mundo de nuestra experiencia para distinguir los patrones existentes y transformar la experiencia. Siddhartha fue uno de entre los muchos maestros errantes en la India de su tiempo. Uno de sus contemporáneos fue Mahavira, el gran maestro Jaina. Sin embargo, el sistema filosófico y práctico que creó Siddhartha cobró una inmensa importancia. Esto ocurrió en parte gracias al patrocinio de Ashoka, emperador de la dinastía Maurya. El budismo se difundió ampliamente
adaptándose a medida que avanzaba, penetró en China durante la dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo, y se extendió a Corea y Japón. También llegó al sur y al centro de Asia, Afganistán y a regiones de lo que hoy es Rusia. La religión entró en declive tras el ascenso del Islam, pero experimentó un renacimiento en el siglo XIX, cuando atrajo la atención de Occidente y en particular del movimiento teosófico en Estados Unidos. En los últimos tiempos ha habido un tremendo resurgir del interés por la psicología budista y por la práctica de la meditación. También se ha investigado mucho la fusión entre las prácticas budistas y los estudios neurocientíficos de la mente. Por otro lado, la práctica del mindfulness se usa ahora en contextos muy alejados de sus orígenes budistas. Buda dijo en una ocasión: es muy difícil de ver, es muy sutil y se posa donde quiere. La mente protegida proporciona paz.